Eh, es un honor para mí, es un honor para la Universidad Austral contar con la presencia de la doctora Marisol Peña Torres, nuestra expositora del día de hoy. La doctora Peña Torres es profesora e investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Ha sido ministra del Tribunal Constitucional de Chile durante el periodo comprendido por los años 2006 a 2018, siendo la presidenta de ese mismo órgano entre los años 2013 y 2014. Es una flamante miembro correspondiente de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Tenemos aquí al doctor Christian Sommer entre los asistentes, justamente de esa academia. Y la doctora Marisol Peña Torres es una referente en Derecho Constitucional y en Justicia Constitucional de Latinoamérica y de América. Es una referente en el ejercicio de la jurisdicción constitucional y en la investigación académica, además de ser una de las mujeres punta de lanza en los movimientos de profesoras de Derecho Constitucional, en la reunión de profesoras y en la generación de voces, siempre abriendo las puertas a profesores jóvenes y siempre procurando espacios pluralistas, espacios abiertos de debate, de diálogo. Además de una excelencia en su pluma como ministra del Tribunal Constitucional, con contundencia y con prudencia, con ese delicado equilibrio propio de los grandes magistrados. Para mí, personalmente, es un honor recibirla. Ella ha sido sumamente generosa conmigo en los años primarios de mi formación y es realmente un honor de un tema que venga a tratar un tema tan candente, tan actual, tan importante para el derecho constitucional latinoamericano, porque en Chile es donde se está gestando la actualidad y el futuro del derecho constitucional, y entonces la necesidad de estar atentos a esta situación es sin duda es sumamente importante. Así que muchísimas gracias, doctora Marisol Peña Torres. Ella se va a referir en concreto al proyecto constitucional chileno como expresión del populismo constitucional, sin duda un tema ya de por sí desafiante. La modalidad de la charla de hoy, gracias a la generosidad de la doctora, será aproximadamente una exposición de 30 minutos que luego se podrá abrir a preguntas entre los asistentes. Así que nuevamente muchas gracias, doctora. Esta es su casa y estamos ansiosos de escucharla. Muchas gracias, María Sofía. Tengan todos muy buenas tardes. Un saludo muy cariñoso a través de una distancia que a esta altura es solo física y que no representa el cariño que nos une al pueblo argentino y al pueblo chileno, con una cordillera que nos separa, reitero, solo físicamente, pero jamás desde un punto de vista espiritual y emotivo. Quiero partir agradeciendo la invitación que me ha formulado la doctora María Sofía Sagüez, directora del Diplomado en Derecho Constitucional Latinoamericano de la Universidad Austral de Buenos Aires, para realizar esta clase magistral que dé cuenta del proceso constituyente que se ha vivido en Chile desde diciembre del año 2019. Agradezco muy particularmente el honor de dirigirme a ustedes, así como el interés de este prestigioso programa académico en conocer el contenido y los alcances de la propuesta de una nueva constitución para Chile que será sometida a plebiscito el próximo 4 de septiembre. No puedo resistir la tentación de saludar muy personal y afectuosamente al doctor Néstor Pedro Sagüez, que sí es un referente para todos quienes somos constitucionalistas en América Latina. Me honra muy especialmente que hoy día esté entre los partícipes de este Zoom, al doctor Eduardo Esteva del Uruguay, gran amigo también, con quien hemos compartido jornadas pasadas, al doctor Pablo Luis Manili, cuya obra doctoral sobre el bloque de constitucionalidad, a mi juicio, es lo mejor que se ha escrito hasta el momento sobre el bloque de constitucionalidad. Doctor, no tengo el placer de conocerlo personalmente, pero créame que me honra profundamente también contar con su presencia. Y a todos ustedes que han decidido esta tarde hacer un alto en sus labores habituales, en sus responsabilidades personales y familiares, para que les pueda compartir las alternativas de este proceso que en este momento marca profundamente a la sociedad chilena y nos enfrenta, como ha dicho María Sofía, a una decisión
crucial que también va a impactar profundamente en el resto de América Latina. Y quisiera partir diciendo que estoy consciente que me dirijo a usted en momentos de particular inestabilidad constitucional latinoamericana. No solo se han reemplazado íntegramente las constituciones de Ecuador y de Bolivia en los años 2008 y 2009 respectivamente, sino que también hemos sido testigos de los intentos de modificaciones constitucionales que tienden a constreñir la alternancia en el poder, posibilitando la reelección del presidente de la República en Colombia y en Bolivia. Del mismo modo, Perú, afectado por una grave inestabilidad política, ha estado analizando la vuelta al régimen bicameral de gobierno, mientras que Ecuador, sumido también en una crisis por estos días, ha debido recurrir a los estados de excepción para mantener, ¿verdad?, una mínima estabilidad institucional. No me refiero, por supuesto, en detalle a la situación de Venezuela, que en mi concepto solo ha venido a demostrar la ineficacia de la Carta Democrática Interamericana de la OEA del año 2001, en la medida que los elementos esenciales de la democracia y del Estado de Derecho son claramente sobrepasados sin que la Constitución de 1999 sirva de dique frente a ello. Esta tarde voy a referirme al proceso constituyente chileno que pretende ser una respuesta, como ustedes deben haber escuchado, al denominado estallido social de octubre de 2019 en mi país, y que en nuestra mirada permite reconocer importantes elementos propios del populismo constitucional, según pretendo demostrar. Para ello partiré por contextualizar nuestro proceso constituyente a partir de las circunstancias que rodearon su gestación, así como de las tendencias que se hicieron presentes en el debate que ha dado origen a la propuesta de nueva constitución. Finalmente, intentaré conjugar el desarrollo de dicho proceso con las características que la doctrina ya ha reconocido en esta tendencia, que es la del populismo constitucional. Partamos entonces por el estallido social de octubre del 2019 y el nacimiento del proceso constituyente chileno. Fíjense ustedes que en su edición de 27 de noviembre de 2021, el periódico norteamericano Washington Post afirmaba que Chile ha sido por décadas la nación más estable de América Latina y una de las más prósperas. Su mirada favorable al desarrollo de los negocios ha permitido la inversión extranjera directa y un crecimiento económico sostenido. Su récord en la reducción de la pobreza ha sido impresionante. Cierro comillas. A la luz de esa mirada, que era muy compartida en el resto de América Latina, resultaría extraño que a partir del 18 de octubre del año 2019 las noticias sobre Chile dieran la vuelta al mundo, retratando un país en el que se apreciaban reclamos muy intensos en favor de una mayor igualdad y de condiciones como aquellas que la Corte Constitucional de Colombia ha graficado como las propias del derecho a un mínimo vital. Las movilizaciones sociales en Chile comenzaron el 18 de octubre del año 2019 a raíz de un alza en las tarifas del tren subterráneo, que llamamos metro, y que cruza la ciudad de Santiago. De una forma impresionantemente coordinada, varios jóvenes empezaron a saltar los torniquetes de las estaciones del metro en protesta por esa alza de tarifas. El diario El Mercurio, el de mayor circulación nacional, titulaba en su edición del día siguiente, del día 19 de octubre, que el estado de emergencia en Santiago estaba caracterizado por una ola de violencia que azota la capital y siembra caos y destrucción. Más abajo indicaba que el vandalismo deja la capital sin metro. Tras 24 años de servicio, la jornada comenzó con evasiones masivas y derivó en ataques incendiarios a edificios y a más de 10 estaciones del tren, que quedó inutilizado por varios días, saqueos y graves disturbios por toda la ciudad que sobrepasaron a carabineros, que, como ustedes saben, es nuestra policía. Es decir, lo que comenzó como una protesta social relativamente pacífica terminó mezclándose con hechos de inusitada violencia que arrasaron tanto con la propiedad pública como privada.
El 23 de octubre de este mismo año 2019, el gobierno anunciaba que ya se contabilizaban 18 muertos, producto de la crisis desatada el día 18, la que marcó el origen de un proceso de movilizaciones que se expandió a todo el país, donde el reclamo original por el alza de tarifas del metro fue abriéndose hacia la visibilización amplia de demandas ciudadanas del más diverso orden. Es así como por las calles de Santiago desfilaron profesores y estudiantes demandando educación de calidad y mayor inclusión. De la misma manera, miembros de la comunidad LGBTIQ+, y representantes de pueblos originarios reclamaban igualdad de oportunidades y reconocimiento de sus particularidades, mientras que otras personas portaban letreros exigiendo jubilaciones dignas y acceso universal a la salud. A todo este proceso se le denominó estallido social, desafiando la capacidad de respuesta del gobierno en momentos en que, además, Chile, como el resto de los países del planeta, se encontraba en la antesala de la pandemia del COVID-19. Intentando explicar las razones del malestar como trasfondo del amplio despliegue de movimientos sociales a partir de octubre de 2019, se ha sugerido que existirían tres tipos de explicaciones a este fenómeno. La primera de ellas es de carácter generacional. Se dice por un profesor muy acreditado, rector de una universidad chilena, que esta generación, la actual, al ser más educada, es más autónoma y deseosa de conducir su propio destino. Un segundo factor que agrega el rector Carlos Peña es que este estallido social estaría asociado al mercado, en el sentido de que este dio bienestar y por eso somos más felices, pero deterioró el cimiento social y por eso estamos más molestos. La tercera explicación la vincula a las expectativas. Contamos, decía él, con un sistema económico que expande el consumo y contribuye a borrar los signos externos de estatus, pero con instituciones y reglas que no se condicen con los supuestos que subyacen a ese mismo sistema económico. Para aterrizarlo, lo que el rector Carlos Peña procura indicar es que Chile había llegado a ser un país de un nivel de desarrollo bastante expectable y en consecuencia muchas familias de escasos recursos habían logrado que sus hijos por primera vez llegaran a la educación superior, es decir, a la universidad. Pero en la medida que el país creció y creció explosivamente, esas expectativas también tendieron a aumentar. Luego, esas mismas familias de escasos recursos ya no se conforman con que sus hijos lleguen a la educación superior, sino que si el hijo o hija ha estudiado medicina, quieren que cuando ya se reciba de médico, ejerza en la mejor clínica privada de la ciudad de Santiago, porque eso se asocia a un estatus superior dentro de la sociedad, que definitivamente produzca, motive o genere una mayor movilidad social. Por su parte, quienes como Gerardo Pisarello han analizado los procesos constituyentes latinoamericanos han identificado dos tipos de causas que coinciden a mi juicio con el trasfondo del estallido social de octubre de 2019 en Chile y que han dado origen a lo que él mismo denomina el constitucionalismo de tercera generación. En su concepto, el estudio de los procesos colombiano, ecuatoriano y boliviano refleja que los movimientos sociales que les han dado origen constituyen reacciones ante una situación de bloqueo con un origen claro. Por un lado, los estragos sociales producidos por las políticas neoliberales de los años 90 del siglo pasado, y por otro lado, la acusada deslegitimación de las élites políticas que las habían llevado adelante. El diagnóstico de Pisarello coincide con los argumentos de muchos de los que justificaron en Chile el reemplazo total de la Constitución vigente, basándose en que en esta carta había sentado las fases de aplicación de un modelo neoliberal de mercado al cual se imputaba la responsabilidad de las inequidades que subsistían en la sociedad chilena. Por otra parte, no fue raro observar consignas que deslegitimaban a los parlamentarios y a los partidos políticos, acusándolos de no canalizar adecuadamente las demandas ciudadanas.
Esta perspectiva resulta importante de considerar porque, como se verá, los recientes procesos constituyentes latinoamericanos han sido concebidos como verdaderos experimentos de un constitucionalismo transformador que trasunta una nueva concepción de la sociedad, del Estado, de los sujetos del derecho, y aquí quiero decir simplemente a modo de anticipo que así es como aparece la naturaleza como sujeto de derecho en el mismo estatus que la persona humana, y también afecta ciertos principios clásicos de nuestros estados de derecho, como es el principio de separación de poderes con adecuados checks and balances. En este sentido, conviene recordar aquí la visión expresada por el académico de la Universidad de Coimbra en Portugal, Boaventura de Sousa Santos, en el sentido que, y aquí cito, el constitucionalismo transformador producido en el sur global y con fuerte presencia en América Latina busca contribuir a que las dinámicas y las modificaciones constitucionales sean instrumentos para la transformación social y la emancipación humana, y contra la opresión capitalista, colonialista y patriarcal. En América Latina, agrega de Sousa Santos, esto se conoce como el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Agrega este autor que desde la década de los 90 del siglo pasado, en diferentes latitudes de nuestra región, se constató el surgimiento y desarrollo de movilizaciones sociales que consiguieron, por la vía democrática, apoderarse del poder del Estado con el objeto de transformarlo. Procesos que resultaron o devinieron en nuevos textos constitucionales con características suficientemente particulares para ser considerados como pioneros de algo diferente. En cuanto al origen del proceso constituyente chileno, conviene recordar que la preocupación por un cambio constitucional de envergadura se había manifestado en Chile en forma previa al estallido social de dos maneras. La primera tiene que ver con el proyecto constitucional impulsado por la expresidenta Michelle Bachelet y la otra con las inquietudes provenientes de la academia. En cuanto a la primera de estas expresiones, al final del segundo periodo de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se presentó un mensaje al Congreso Nacional proponiendo una amplia reforma de la Constitución vigente que concretaba una de las promesas de su campaña presidencial. Previo a ello, en la elección presidencial del año 2013, un grupo de ciudadanos ya había impulsado la campaña Marca tu voto, a fin de incluir las siglas AC, con mayúscula, Asamblea Constituyente, en su papeleta electoral. Si ustedes son seguidores de los procesos constituyentes latinoamericanos, observarán una curiosa coincidencia con el bogotazo que se produjo en Colombia, con la marca posterior también en las cédulas electorales y que devino finalmente en todo el proceso constituyente que dio origen a la Carta de 1991. El sitio web Vota Inteligente, que es seguidor de los procesos electorales en Chile, informó posteriormente a la elección del año 2013 que la campaña Marca tu voto obtuvo un 8% de votos marcados en la primera vuelta de la elección presidencial, en tanto que en la segunda vuelta dicho porcentaje se elevó a un 10,2%. En lo que se refiere al mensaje de la reforma constitucional impulsado por la presidenta Bachelet, puede decirse que él recogía los frutos de un amplio proceso participativo desarrollado previamente a través de consultas individuales, encuentros locales autoconvocados, cabildos provinciales y regionales, y sobre la base de una metodología diseñada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con asesoría, entre otros organismos, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. A su vez, dicho proceso fue supervisado por un consejo de observadores ciudadanos presidido por el abogado constitucionalista Patricio Zapata, quien por esos días publicaba un libro llamado La Casa de Todos, aludiendo a la invitación que suponía pensar en un renovado diseño constitucional para Chile. Si bien este mensaje presidencial de la presidenta Bachelet fue ingresado al Senado el 6 de marzo del año 2018, el contenido normativo del mismo revelaba algo muy interesante, y era que se mantenía la arquitectura sustancial de la Constitución actualmente vigente.
Es decir, se introducían los cambios que se estimaban necesarios, pero sin desvirtuar lo que podríamos denominar su columna vertebral. De la misma forma, este proyecto consideraba determinadas regulaciones que han sido fuente histórica de polémicas en mi país, tales como la existencia del Consejo de Seguridad Nacional, que es un órgano asesor del presidente de la República, con participación de las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Desde el punto de vista de la implementación de la reforma constitucional, se preveía que el Congreso Nacional, por los 2/3 de sus miembros en ejercicio, estuviera facultado para convocar a una convención constitucional que elaborara un proyecto de nueva constitución, el que finalmente fuera sometido a plebiscito. ¿Qué ocurrió con este proyecto de la presidenta Bachelet? Es que al presentarse en el periodo terminal de su segundo gobierno, el recambio de integrantes del Congreso Nacional, que además caracterizó ese periodo, hizo del todo imposible que pudiera discutirse este proyecto de reforma, por lo que ha quedado hasta ahora como un antecedente de los esfuerzos por recoger las inquietudes ciudadanas en materia constitucional. Les decía que una segunda manifestación de la preocupación constitucional en Chile previa al estallido social tenía que ver con las inquietudes de la academia. Es así como los encuentros anuales de los profesores de Derecho Público de las principales universidades de mi país, el tema de la ilegitimidad de origen de la Constitución de 1980 había cedido paso a diversos perfeccionamientos constitucionales. El más importante, sin duda, fue la reforma constitucional del año 2005. Pese a aquello, algunos académicos, ligados especialmente a la izquierda política, se encargaron de mantener vigente el cuestionamiento de la ilegitimidad de origen de la Carta. Este se basaba en el hecho de que la Constitución vigente no había nacido dentro de un régimen democrático, sino que en una dictadura. Pero además algunos académicos cuestionaban el desarrollo mismo del plebiscito del 80, donde la aprobación de la Constitución vigente obtuvo un 67,04% de aprobación versus un 30,19% de rechazo por parte del cuerpo electoral. Pero se agregaba que este plebiscito había estado revestido de graves irregularidades, puesto que se había realizado bajo estado de emergencia, con severas restricciones de la libertad política, sin darse tiempo suficiente para difundir y analizar el contenido del proyecto, y tampoco existían registros electorales oficiales ni un órgano electoral autónomo que calificara este plebiscito que dio origen a la Carta de 1980. Por su parte, en su libro La Constitución tramposa, el profesor Fernando Atria, uno de los convencionales constituyentes de mayor influencia en este último periodo, había deslegitimado todas las reformas efectuadas a la Constitución de 1980 en plena democracia, incluyendo la del año 2005, que había sido promulgada por el expresidente Ricardo Lagos como la nueva Constitución de Chile y que eliminaba para siempre la firma de Augusto Pinochet Ugarte de su texto. Estas voces que se levantaron desde la academia sin duda influyeron en que en las 2 últimas semanas del mes de octubre de 2019, a los primitivos letreros y pancartas que acompañaron el estallido social empezaran a unirse otros que exigían la convocatoria de una asamblea constituyente para dar origen a una nueva constitución. A estas alturas puede sostenerse entonces que el proceso constituyente chileno no tiene una causa única. Se trata más bien de un proceso con un origen multidimensional, integrado por factores institucionales, sociales, económicos y culturales, que dan cuenta que el estallido social de 2019 puso en evidencia una sociedad que había cambiado profundamente en sus mismas raíces. Probablemente lo que muchos chilenos no imaginábamos era hasta qué punto ese cambio venía a cuestionar las bases mismas de nuestra cultura e identidad propias. Por su parte, el claro desprestigio del Congreso Nacional y de los partidos políticos que lo integraban hacía inviable que el cambio constitucional que se estaba demandando se concretara a través de reformas constitucionales aprobadas por aquel
en el ejercicio del poder constituyente derivado que le confería el capítulo 15 de la Constitución. En este contexto, el día 12 de noviembre de 2019, el presidente de la República, Sebastián Piñera, convocó una cadena nacional de radio y televisión para referirse a las graves situaciones de alteración del orden público que habían azotado a Chile desde el mes de octubre e hizo un llamado a unir a la población chilena tras 3 acuerdos. El primero, un acuerdo por la paz y contra la violencia. El segundo, un acuerdo por la justicia para impulsar una agenda social hacia un Chile más justo. Y el tercer acuerdo, y esto es muy importante, por una nueva constitución en el marco de una institucionalidad democrática. En este último aspecto agregó que este proceso debía tener una clara y efectiva participación ciudadana y concluir con un plebiscito ratificatorio del nuevo pacto social que Chile necesitaba. He aquí, desde el punto de vista institucional, el verdadero origen del proceso constituyente chileno en este llamado que formula el presidente de la República a superar la crisis existente a través de la redacción de una nueva Carta Fundamental. Por su parte, los principales partidos políticos con representación en el Congreso Nacional dieron a conocer a altas horas de la madrugada del día 15 de noviembre de 2019, 3 días después de la intervención del presidente, un documento denominado Acuerdo por la Paz Social y por una Nueva Constitución, del que solo se restó el Partido Comunista. El primer párrafo de ese documento es muy gráfico, en orden a destacar que se trataba de impulsar una salida institucional a la crisis que había estallado en Chile a partir del 18 de octubre. Cito textualmente el acuerdo cuando dice que ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por su excelencia el presidente Sebastián Piñera, los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objeto es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático. Este acuerdo, junto con el llamado al presidente, pueden considerarse como el inicio formal del proceso constituyente chileno, en la medida que consignó una serie de reglas para avanzar en la aprobación de una nueva Carta Fundamental, las que se tradujeron en la aprobación de una reforma al capítulo 15 de la misma, en diciembre del año 2019, conforme a la cual debía realizarse un plebiscito a fin de que la ciudadanía se pronunciara a favor o en contra de redactar una nueva constitución. En caso de que triunfara la primera opción, la segunda pregunta que debía responder la ciudadanía era si prefería que la nueva carta fuera redactada por una convención constitucional íntegramente elegida por la ciudadanía o bien por una convención mixta constitucional, integrada por mitades, por parlamentarios en ejercicio y por miembros elegidos directamente por el cuerpo electoral. Este acuerdo por la paz social y la nueva constitución precisó asimismo que el único objeto de la convención constitucional sería redactar la nueva constitución sin que pudiera afectar las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado, disolviéndose inmediatamente que se hubiera cumplido su cometido. Este documento además preveía que la nueva Carta Fundamental redactada por el órgano constituyente debía ser sometida a un plebiscito ratificatorio con la modalidad de sufragio universal obligatorio, el que, como ustedes saben, se desarrollará el próximo 4 de septiembre en nuestro país. Al órgano constituyente elegido para estos efectos, que resultó ser una convención de 155 miembros íntegramente elegidos para ese efecto, con representación paritaria y con 17 escaños reservados para los representantes de los pueblos indígenas, se le confió un plazo de 9 meses para evacuar su trabajo, prorrogable por una sola vez por 3 meses más. De esta forma, la Convención Constitucional se constituye, valga la redundancia, solemnemente el día 4 de julio del año 2021, terminando oficialmente su labor el 4 de julio recién pasado, con la entrega de propuesta de nueva constitución al presidente de la República.
Me referiré ahora a algunos aspectos destacables del proceso llevado a cabo por la Convención Constitucional a raíz de la aplicación del concepto de populismo constitucional que pretendo analizar sucintamente a continuación. Y en este sentido les diría que existe bastante coincidencia en la literatura acerca de que el populismo es un concepto controvertido, además de polisémico y lleno de carga emotiva. No falta quienes lo califican como una verdadera ideología. En palabras del doctor Colomba Murúa de la Universidad de Salta, para algunos, cito, sin interesar su contenido cognitivo, el populismo refiere de por sí a una realidad negativa, que son los gobiernos autoritarios con líderes carismáticos que manipulan al pueblo de manera demagógica. Para otros, de igual modo, evoca realidades positivas, movimientos revolucionarios que pretenden enfrentarse al imperialismo, al capitalismo y lograr sociedades más igualitarias e inclusivas. Cierro la cita. Pareciera entonces que en su acepción negativa como en la positiva, el populismo persigue refundar el orden político y social existente en un Estado, aprovechando la reforma o cambio total de las constituciones para cumplir dicho propósito. Ahora bien, bastaría quedarse con la última de estas acepciones, la negativa, para hacer calzar el proceso constituyente chileno iniciado en diciembre de 2019 con el calificativo de un proceso populista, y ello a partir del diagnóstico que estuvo en sus orígenes vinculado a la necesidad de reemplazar el modelo capitalista reflejado en la preceptiva de la Constitución de 1980 como a la necesidad de impulsar una carta fundamental que se hiciera cargo efectivamente de las desigualdades existentes en la sociedad chilena. El proceso constituyente chileno no estaría, en cambio, dentro del grupo de experimentos populistas que pretenden consolidar el poder de un líder carismático, como se ha evidenciado en los casos de Venezuela con Hugo Chávez y de Turquía con el presidente Erdogan. A la hora de intentar una conceptualización del populismo, la literatura coincide en identificar un antagonismo entre el pueblo por un lado y la élite, la cual, esta última, es asociada a los privilegios obtenidos por la democracia liberal. De hecho, en su ensayo sobre el populismo, los profesores Casmuth y Rovira Caldwasser sostienen que este concepto se estructura sobre la base de tres elementos: el pueblo, la élite y la voluntad general. El pueblo es un concepto amplio e inespecífico, o como diría vuestro compatriota Ernesto Laclau, un significante vacío que permite articular las aspiraciones y demandas de personas y grupos muy diversos para generar una identidad común que favorezca su apoyo a una causa también común. Más específicamente, el pueblo representa al soberano, es decir, a los mandantes en quienes reside la fuente última del poder político. Asimismo, involucra la idea de gente común o de quienes estarían siendo excluidos del poder debido a su estatus sociocultural y socioeconómico. Finalmente, abarca también la expresión pueblo la idea de nación, en su sentido más propio de una comunidad que se reconoce a sí misma por los vínculos comunes en que se sustenta. De allí que un pueblo pueda estar constituido por varias naciones, como precisamente lo propone el proyecto de nueva constitución chilena. El segundo elemento distintivo del populismo, según Muth y Caldwasser, es la élite. Los movimientos populistas se alzan contra la élite económica, política y también mediática, que se aprovecharía de las reglas del libre mercado y de la competencia que supone para actuar en contra de los intereses del pueblo. Hay aquí en nuestro concepto, en un sentido contemporáneo, una renovada expresión de la lucha de clases de raigambre marxista. Finalmente, los autores ya mencionados indican que el tercer elemento distintivo del populismo es la noción de voluntad general, de origen rusoniano, como sabemos, que envuelve una crítica hacia nuestras clásicas democracias representativas. Crítica que se funda en que el rol del ciudadano se habría visto reducido a verdaderas entidades pasivas que se movilizan periódicamente solo para los efectos de elegir a sus representantes, pero que no tienen mayor incidencia en la definición de los asuntos que atañen a su propio destino.
No es de extrañar entonces que los movimientos populistas busquen impulsar formas de democracia directa, como los plebiscitos y referéndums que cambian el sentido y alcance de la ciudadanía. El populismo entonces no solo pretende la afirmación de nuevas identidades colectivas, como sería en nuestro caso la de los pueblos originarios, sino que también la canalización de las demandas por una mayor igualdad y justicia social a través del reconocimiento de nuevos derechos sociales en la Constitución o por la profundización de los ya existentes. Del mismo modo, el populismo es deconstructor y refundacional, como subraya David Landau de la Universidad de Florida, lo que lleva al reemplazo definitivamente al fin de ciertas instituciones tradicionales en nuestros estados, como ocurre en nuestro caso con el Senado, que ha sido eliminado en la propuesta de nueva constitución, en circunstancias que había sido tradicionalmente la expresión de un bicameralismo real desde el año 1822 en nuestro país. Me refiero ahora, y abusando de la paciencia de ustedes, entonces propiamente al proceso constituyente chileno como expresión del populismo constitucional. Creo que un primer aspecto digno de destacar en este análisis tiene que ver con la constitución de la Convención Constitucional y con el desarrollo mismo del proceso. La elección de convencionales constituyentes efectuada en mayo del año 2021 se caracterizó por llevar al órgano constituyente a una gran cantidad de independientes y de movimientos que se levantaron como alternativas a los partidos políticos con representación parlamentaria. Según las estadísticas oficiales de nuestro servicio electoral, de los 155 convencionales electos, incluyendo los 17 escaños reservados para los pueblos indígenas, 23 fueron elegidos en pactos de candidatos independientes. Por su parte, 22 de los convencionales electos aparecían vinculados a un nuevo movimiento social denominado la Lista del Pueblo, que agrupaba fuerzas de izquierda directamente relacionadas con aquellas que se habían manifestado en las calles una vez iniciado el estallido social. De esta forma, la constitución de esta convención constituyente muestra un rechazo ciudadano a los partidos políticos tradicionales y una apertura hacia nuevas expresiones asociativas que a poco andar empezaron a denominarse colectivos dentro de la convención. El lenguaje, por su parte, de estos nuevos colectivos era, por un lado, un lenguaje inclusivo, es decir, las expresiones como todas, todos y todes se instalaron en el debate constitucional. También era un lenguaje innovador de nuestra demografía, puesto que se hablaba de pueblos y naciones. Y también innovaba en nuestra geografía al referirse a territorios que no coincidían con la estructura de nuestra división política administrativa. A estas alturas es posible observar una curiosa coincidencia en estos usos lingüísticos al interior de la Convención Constitucional con el lenguaje utilizado en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que los invito a revisar para corroborar estas afirmaciones. Por otro lado, la Convención Constitucional abrió un inédito proceso de participación ciudadana para recoger propuestas de la ciudadanía en la redacción de la nueva Constitución a través de iniciativas populares de norma, encuentros autoconvocados y cabildos ciudadanos. En lo que se refiere a la participación ciudadana, puede sostenerse que definitivamente esta no fue incidente. Se presentaron desde luego 78 iniciativas populares de norma que alcanzaron una barrera muy alta, obtener a lo menos 15.000 firmas de apoyo en 4 regiones distintas, y sin embargo prácticamente ninguna de ellas se convirtió en norma constitucional, lo que naturalmente ha generado mucha frustración ciudadana. Por su parte, la consulta indígena que se desarrolló durante los primeros meses de este año tampoco resultó ser incidente en la medida que solo participó el 0,4% de los inscritos en el padrón electoral correspondiente. En este contexto es posible apreciar lo relevante del plebiscito que tendrá lugar el 4 de septiembre próximo, donde las alternativas son aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución si se lo entiende como un verdadero test ciudadano acerca de lo logrado por la Convención Constitucional.
Sin perjuicio de estos antecedentes que permiten dimensionar la relación entre la Convención Constitucional y la ciudadanía a la que debía representar, es posible apreciar que el resultado de su trabajo expresado en una propuesta de 388 artículos permanentes, repito, 388 artículos permanentes y 57 transitorios, es una expresión de la visión populista que anima las constituciones que integran el nuevo constitucionalismo latinoamericano descrito por Boaventura de Sousa Santos. Me apoyo en los siguientes argumentos para justificar mi hipótesis. En primer lugar, se deconstruye profundamente la identidad nacional chilena al considerar la fórmula del Estado plurinacional en el artículo primero de la propuesta, en forma similar a lo que ha recogido la Constitución de Bolivia del año 2009. La diferencia es que en Chile la población indígena representa cerca del 10% del total de la población nacional, mientras que en Bolivia ese porcentaje llega al 66,6% de su población. Pero más allá de este dato estadístico, la idea de privilegiar a las naciones indígenas, como se las denominó en la Convención Constitucional, impulsa la idea de relevar una identidad propia de esos grupos, muchos de cuyos integrantes están plenamente integrados, incorporados a la comunidad nacional. Sin embargo, en los debates sostenidos al interior de la Convención Constitucional, los discursos en apoyo de la plurinacionalidad y de la libre determinación que ella implica giraron en torno a un afán reivindicativo de la injusticia histórica que se habría cometido con estas naciones desde la misma colonización española. Es decir, el enfoque mantenido en el tiempo de un Estado patriarcal tal como lo indica de Sousa Santos. Por lo tanto, siguiendo ese modelo, había que reemplazar mediante provisiones constitucionales este modelo de Estado que nos había caracterizado hasta el momento, reforzando de paso el discurso de las identidades que hunde sus raíces en Ernesto Laclau y que ha llevado a que la propuesta de nueva constitución sostenga, como anticipé, que la soberanía reside en el pueblo de Chile conformado por diversas naciones. Agreguemos que el principio estructural de la plurinacionalidad se proyecta en la estructura y conformación de los órganos del Estado, que tendrán que tener escaños reservados para los representantes de los pueblos indígenas, como ocurrirá, por ejemplo, en el nuevo Congreso de Diputadas y Diputados, o bien en su contribución a la conformación de otros órganos, como sucederá con el Consejo de la Justicia, una de cuyas misiones será el nombramiento de todos los jueces de la República. De 17 miembros, 2 de ellos deberán ser elegidos por los escaños reservados. Igualmente, la plurinacionalidad impactará en la forma de Estado, pues pese a mantenerse la proclamación del Estado unitario ya tradicional en Chile, se estructura nuestro Estado en diversas entidades territoriales autónomas, como las autonomías territoriales indígenas que van a estar destinadas a ejercer el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Asimismo, este enfoque plurinacional del Estado se manifestará en la existencia del pluralismo jurídico en materia de justicia, pues en lugar de tener un poder judicial como ha sido tradicional, tendríamos un sistema nacional de justicia integrado en un plano de igualdad por los tribunales que establece la ley y por la justicia indígena, confiándose a la ley sin parámetros constitucionales de referencia, el establecimiento de los mecanismos de coordinación, cooperación y resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales, cosa que ni siquiera la Constitución boliviana del 2009 hace, porque se señalan parámetros de competencia territorial, real y personal. Por otra parte, se confía a la Corte Suprema el conocimiento y resolución de las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena a través de una sala especializada y asesorada por una consejería técnica. Me refiero solo a otros 3 aspectos para ya ir cerrando esta presentación. En materia de derechos sociales, qué duda cabe que la propuesta de nueva Constitución no solo profundiza los derechos que ya estaban contenidos en la Constitución de 1980, como el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social, sino que incorpora varios nuevos derechos. Por ejemplo, el derecho a una vivienda digna y adecuada, el derecho a una alimentación saludable,
el derecho a la ciudad en entornos libres de violencia, y aunque a ustedes les parezca muy curioso, también el derecho al descanso y al ocio, o sea, a no hacer nada. Y todo ello bajo un concepto de igualdad sustantiva propia de los estados sociales de derecho, cuyo objeto, ¿verdad?, es no solo promover la igualdad formal, la igualdad ante la ley, sino que una igualdad sustantiva o de oportunidad. A su turno, observamos una importante deconstrucción del sistema político, en la medida que la propuesta de nueva constitución impulsa una suerte de bicameralismo asimétrico, donde el poder legislativo va a estar integrado por un Congreso de diputadas y diputados con escaños reservados que no se sabe cuántos van a ser, sino que van a quedar determinados a lo que apruebe la ley, y con una Cámara de las Regiones que reemplazaría al Senado y cuya incidencia en el proceso de formación de la ley va a ser muy menor. Se va a reducir solo a las leyes de acuerdo regional, entre las cuales, anticipo, no están todas las leyes que dicen relación con el sistema económico del país, que además, agrego, podrán ser modificadas por la simple mayoría de los miembros presentes del Congreso de Diputadas y Diputados. Observarán ustedes la preocupación que nos asiste a muchos chilenos y chilenas desde el punto de vista del contrapeso que ejercía el Senado en lo que dice relación con el proceso de formación de las leyes, y que ahora estaría difuminado con su extinción y su reemplazo por una Cámara muy minusvalorada como es la Cámara de las Regiones. Finalmente les hablaba de las leyes. Desaparecen las diversas categorías de leyes que contempla la Constitución actual, y ellas serán aprobadas, modificadas o derogadas, como anticipé, por la simple mayoría de los miembros presentes y básicamente el Congreso de Diputados y Diputadas. El régimen económico chileno, en consecuencia, con derechos tan importantes como el derecho a la libre iniciativa económica, el derecho de propiedad, el derecho a la exploración y a la explotación minera, que en Chile ha sido muy importante en términos de allegar inversión extranjera y obviamente producción de divisas para el país, queda en el aire porque nuevamente es confiado a la ley y no tenemos mayores parámetros constitucionales que puedan guiar la acción del legislador. Y termino con un aspecto que a mí me causa particular preocupación después de haber sido 12 años jueza constitucional. Se elimina del todo el control preventivo de constitucionalidad de las leyes, lo cual va a significar en la práctica que si cualquier chileno o chilena observa que se le intenta aplicar una ley inconstitucional, y esto ya lo detectó en el proceso de tramitación de la ley, nada podrá hacerse antes de que la ley sea despachada por el Poder Legislativo y publicada en el Diario Oficial. Eventualmente podrá deducirse una acción de inaplicabilidad ante la nueva Corte Constitucional, pero siempre que el juez que conoce del litigio de fondo, sea civil, laboral, de familia o criminal, estime que el precepto legal impugnado es decisorio para la resolución del asunto. Termino entonces diciendo algo que es muy sensible, creo yo, desde el punto de vista de los derechos fundamentales en conexión con la justicia constitucional. Muchos pensamos en Chile que esta propuesta de nueva constitucional, con profundas deconstrucciones de la identidad de las instituciones, también ha deconstruido derechos fundamentales muy arraigados entre nosotros, como es el mismo derecho de acceso a la justicia constitucional. Perdónenme que me haya extendido tanto, estoy ansiosa de escuchar sus preguntas y comentarios, pero ya ven ustedes que todo esto era complejo y solo pretendí darles el panorama lo más amplio y fidedigno posible. Estoy a disposición de ustedes entonces para sus intervenciones y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Impresionante el desarrollo, el nivel de compromiso y de análisis histórico, filosófico, normativo de esta situación tan particular que está viviendo el constitucionalismo chileno. Hay una mano levantada por parte de Néstor Sagüez. No sé si es para hacer una pregunta. Sí.
Perfecto. Les pido por favor a aquellos que quieran hacer preguntas, levantan la mano y voy anotando el orden en que se van formulando, por favor. Tenés que desmutearte. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, ha sido un verdadero placer escuchar a la profesora Marisol Peña Torres y desde luego cabe felicitarla por la excelente exposición, la síntesis que ha hecho en los pocos minutos que ha tenido para describir el proceso constituyente chileno. Quería formular una observación y al mismo tiempo sí depositarle una pregunta. La observación es en torno a las notas esenciales que pueden tipificar al populismo constitucional, que es, por cierto, un problema muy divulgado en nuestros días. La profesora Marisol reseñó una serie de notas que comparto totalmente, aunque me gustaría agregar o subrayar como ingrediente, digamos, definitorio también del populismo constitucional, el otorgamiento indiscriminado de derechos, lo que llamaríamos el campeonato de derechos, sin realizar previamente el constituyente un minimum test de factibilidad. Es decir, hemos tenido en 2017 el caso de la Constitución de México, de la Ciudad de México, mejor dicho, que otorga, según algunos periodistas, 352 derechos fundamentales. 352. En ningún caso se realizó un cálculo aproximado del coste de esos derechos. De tal modo que la conclusión, a mi entender, es que se ha ejercitado un acto de irresponsabilidad constituyente que luego puede provocar una gran frustración social ante la imposibilidad de satisfacer ese enorme cupo de derechos con las consecuencias antisistémicas que son de imaginar. Es decir, me parece que la Comisión Constituyente chilena no se molestó en realizar ese necesario e indispensable test de factibilidad, test de posibilidad del enunciado de los derechos, que en el texto propuesto prácticamente cubren el derecho a vivir gratis, el derecho también a morir gratis, en cualquiera de las versiones necesarias para mantenerse. Eso por un lado. Por el otro lado, acabo de enviar una colaboración para el Mercurio Legal, espero que aparezca, apuntando una crítica muy importante al proyecto constitucional, que es su carácter regresivo, en violación al principio internacionalista de progresividad de los derechos humanos, referido concretamente a la persona por nacer. Es decir, la actual Constitución, en su artículo 19, inciso 1, reconoce el derecho a la vida de ese sujeto por nacer. Al revés, este proyecto constitucional ignora al nasciturus, a la persona por nacer, al feto, directamente lo omite, lo desconoce, me atrevería a decir casi lo rechaza como persona, desde luego, y al mismo tiempo reconoce, en términos muy contundentes, el derecho de las mujeres y personas gestantes, aclara, mujeres y personas gestantes, a interrumpir voluntariamente el embarazo. Es decir, por un lado, quita un derecho que preexistía, que ya estaba concedido, otorgado en el texto constitucional en vigor, y por otro lado, reconoce en términos muy drásticos, muy contundentes, el derecho a matar por parte de la mujer o persona gestante. Quiero entender que dentro del concepto de personas gestantes no incluiremos hombres embarazados o algo así.
En fin, me parece que este proyecto en ese punto colisiona abiertamente con el derecho internacional de los derechos humanos, y no sé qué argumentación se ha dado, seguramente la profesora Marisol la conoce, si es que se dio, en torno a cómo desconstitucionalizar un derecho humano preexistente y, al revés, autorizar la violación de ese derecho preexistente por un acto libre y discrecional, como sería la decisión de, sin topes, sin condicionamientos, sin causa, simplemente como acto libérrimo de la persona gestante, de eliminar, ultimar la vida de la persona que está concibiendo. Por lo demás, reitero, ha sido una exposición fabulosa, muy ilustrativa y muy útil además para todos nosotros. Muchas gracias, profesora. Gracias, doctor. No sé si quieres ir respondiendo a cada intervención o que hagan 2 o 3 preguntas juntas. Yo iría juntando al menos de 2 preguntas, ¿verdad? Tal vez, Perfecto. porque puede ser que algunas coincidan y me permita agrupar probablemente Bien. el argumento. Yo en el chat he ido indicando el orden de preguntas y marqué que en base a los que me fueron pidiendo la palabra va a hablar primero el doctor Esteban Galiquio, el doctor Gerardo Vega, el doctor Cristian Sommer, el doctor Pablo Luis Manili y finalmente el doctor Franklin Fuentes. Un lujo las preguntas también, así que entonces le damos en primer lugar la palabra al doctor Eduardo Esteban Galiquio, profesor de esta diplomatura también. Muchas gracias. Mi saludo muy afectuoso a la profesora Marisol Peña Torres, con tantos años de coincidencia que hemos tenido en los temas constitucionales. Como observador distante del proceso constitucional chileno, voy a adoptar como criterio de partida la prudencia y no hacer mención a aspectos específicos, sino mantenerme en las preguntas que voy a realizar, que son 2 en realidad, en términos generales. Del seguimiento del procedimiento que también ha relatado la profesora Peña, me surge como primera pregunta si no se está siguiendo puntualmente el itinerario que hace algo así como 40 años trazó Antonio Negri, de crítica a la concepción tradicional, de destrucción de la concepción tradicional del poder constituyente, que es al mismo tiempo la destrucción del concepto tradicional de democracia representativa, que es al mismo tiempo el rechazo de la noción de la mayoría como elemento estructural del concepto de democracia. No voy a abundar en el tema, simplemente tengo la impresión que el planteo postmarxista de Antonio Negri es la hoja de ruta que se ha ido desarrollando en este tipo de neoconstitucionalismo ideológico en su máxima expresión. Y la segunda duda o planteo refiere a los populismos. Coincido perfectamente con la profesora Marisol en cuanto a los lineamientos que trazó. Me parece claro, total coincidencia, insisto, en la proximidad con el planteo de David Landau, por ejemplo, tan conocido desde hace unos años. Y acá concreto la segunda pregunta. Me inspiro en Balaguer Callejón, cuando se planteó la cuestión de interpretación constitucional y populismos. Verdaderamente no confirma esta situación
la antitética oposición estructural entre interpretación constitucional y populismo? Muchas gracias y excusas por la extensión del planteo. Gracias, Eduardo. María Sofía, si te parece, puedo empezar a intentar responder estas dos intervenciones. Por supuesto, por supuesto. Bueno, primero que nada agradecerle profundamente al doctor Sagüez su puntualización. Efectivamente, dentro de la brevedad del tiempo, cómo quisiera yo haberme extendido a muchos otros aspectos y probablemente haber intentado una conferencia completa solamente sobre el tema de los derechos fundamentales, pero ciertamente el populismo lo que hace, sin duda, es producir una inflación de derechos. Y ya les decía, llegar a constitucionalizar el derecho al descanso y al ocio, porque comprenderán ustedes que el descanso supone eventualmente el cambio de actividad, no el no hacer nada, pero el ocio significa el derecho a no hacer nada. ¿Cómo puede ser eso concebido como un derecho fundamental? Pero vamos viendo, algo que es peor aún que aquello, esta inflación de derechos, que coincido perfectamente con el doctor Sagüez, se ha producido en la propuesta de nueva constitución chilena, confunde además algo que es muy peligroso y que está en la esencia del pensamiento de Ronald Dworkin, para quienes se han involucrado en aquello, y es que de ninguna manera cabe confundir los temas constitucionales, lo trata a propósito de los jueces constitucionales, con las políticas públicas. Y permítanme leerles solo un ejemplo. El derecho a la vivienda digna y adecuada, ¿quién podría discutir que debe hoy día figurar en forma expresa en las constituciones del siglo XXI? Pero de ahí a señalar las condiciones de la política pública de vivienda, y les leo el artículo 51.2 de la propuesta que hace nuestra Convención Constitucional. El Estado tomará todas las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno, contemplando a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida. Bueno, ciertamente no del que está por nacer. También ahí coincido con el doctor Sagüez. La disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas. O sea, realmente, díganme ustedes, ¿no es esto acaso objeto de las políticas públicas que el legislador debe ir definiendo en cada momento histórico? Y lo conecto con la segunda parte de la intervención del doctor Sagüez, de acuerdo a los recursos disponibles. No nos olvidemos que hasta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas señala que la efectiva concreción de estos derechos que allí se garantizan va a ser en la medida que el Estado disponga de los recursos necesarios para satisfacerlo. Ahora bien, en un análisis académico que pretenda ser objetivo, es justo y necesario que yo diga aquí que la Convención Constitucional se preocupó de escribir en la propuesta que debe existir el principio de sostenibilidad fiscal. Pero ¿cómo va a compatibilizarse en la práctica ese principio de sostenibilidad fiscal cuando también se ha constitucionalizado el principio de progresividad? Es decir, el Estado no tiene alternativa, no puede quedarse en el statu quo actual de satisfacción de los derechos, sino que debe estar permanentemente incrementando. ¿Cómo se compatibiliza eso con la sostenibilidad fiscal cuando tenemos políticas públicas tan rigidizadas desde la Constitución que, como he dicho en otros foros, además le quitan espacio a la política, doctor Sagüez? Porque efectivamente cuando usted constitucionaliza tal cantidad de detalle, esto que hoy día para el mismo Habermas, para Gargarella en Argentina es tan importante, que es la deliberación democrática, queda tremendamente reducido como espacio. Un segundo comentario al doctor Sagüez. Una de las normas más regresivas, y créame que yo coincido tanto con usted que me voy a preocupar, tengo un contacto ahí en el Mercurio Legal, de que le publiquen su comentario.
sí o sí en el mercurio legal, porque debo decirle que uno de los aspectos que considero más regresivo efectivamente es el que señala que el Estado deberá asegurar las condiciones para la interrupción del embarazo sin injerencia de terceros, sin injerencia de terceros. En consecuencia, hemos sostenido en algún foro que si el día de mañana se promueve una ley interna que, por ejemplo, establezca el límite de las 18 semanas posteriores a la gestación como el único límite dentro del cual podría practicarse eventualmente el embarazo porque luego ya hay un ser total y absolutamente formado, esa ley podría ser atacada de inconstitucionalidad porque la norma que se nos propone es tan amplia al exigirle al Estado asegurar las condiciones para la interrupción espontánea del embarazo, que obviamente no podría ser constreñida ni siquiera por el legislador. Por lo tanto, no puedo menos que coincidir con el doctor Sagüez. Ahora, ¿qué se tuvo presente, pregunta usted, en la convención? Hasta donde puedo señalarles, lo que se tuvo presente son los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, pues. En el fondo, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, en una especie de balancing test, la Convención los colocó absolutamente por sobre el derecho fundamental a la vida de esa persona que se encuentra en gestación desde el mismo momento de la concepción. Y en esto debo decir con mucha pena, ayudó la sentencia constitucional de nuestro tribunal del año 2017, que señaló en su voto de mayoría que el ser que se encuentra en gestación es un objeto de protección jurídica. Es una de las cosas más fuertes que yo he leído en mi país. Y obviamente, si estoy diciendo esto, comprenderán ustedes que yo estuve en la disidencia y tuve el honor de redactar la disidencia en esa sentencia cuando fui ministra del Tribunal Constitucional, porque concebir a la persona en gestación como un objeto de protección jurídica, como hoy día son los ríos, por ejemplo, me parece que es absolutamente sobredimensionado. Pero, doctor, lo que se tuvo presente fue fundamentalmente este balancing test que subordina absolutamente este derecho a la vida que no se le reconoce a una persona definitivamente frente a esta libertad omnímoda de la mujer de poder interrumpir un embarazo independientemente de la circunstancia en que ese embarazo se haya producido, porque sabemos que hay situaciones límites, por ejemplo, como las de violación. Eso respecto del doctor Sagüez. Ahora al querido amigo profesor Eduardo Esteva del Uruguay. Ciertamente coincido, Eduardo, con esa influencia que tú ves en el populismo constitucional de Antonio Negri y que ya se remonta hacia varias décadas atrás. Y aún más me atrevería a decir que esas expresiones planteadas en la literatura de hace 40 años, lo dije, son una reescritura o una nueva expresión del esquema gramsciano, en virtud del cual hay que cambiar la cultura existente, hay que deconstruir de alguna manera los estándares bajo los cuales hemos desarrollado la convivencia colectiva, plasmándolos entonces en constituciones que pretenden ser de última moda, muy desarrolladas, o como se ha dicho hoy día por la Convención Constitucional, constituciones de derechos. Lo que no se dice es que son de derechos inflados, no solamente de derechos. Por lo tanto, no puedo más que coincidir con el doctor Esteva. Y respecto a la interpretación constitucional y populismo, créanme que la cantidad de conceptos jurídicos abiertos e indeterminados que contiene esta propuesta constitucional es absolutamente preocupante. Quiero poner el ejemplo de la privación de la propiedad. Todos aquí sabemos que la verdadera garantía del derecho a propiedad se manifiesta cuando a una persona se le intenta privarla de su propiedad. Y sabemos que la indemnización debe compensar en el patrimonio de esa persona afectada el valor real, equivalente al bien expropiado.
Pues bien, aquí se hace mucha gala por parte de algunos convencionales constituyentes que se tomó, por ejemplo, el modelo francés, que habla de justo precio. Y ese es el estándar que se incluyó en la Constitución. Pero ¿qué ocurre? Que el justo precio, como ustedes deben saber, tuvo que ser definido por el Consejo Constitucional francés en una sentencia del año 1989, cuando se trató de nacionalizar acciones de las sociedades en Francia. Y entonces se dijo que el valor de la indemnización en ningún caso podía ser la fotografía del valor económico de lo expropiado al momento en que se materializaba la expropiación, porque el solo anuncio de una nacionalización de las acciones había producido, como es lógico, una caída en el precio del valor de las mismas que tenía que ser considerada. ¿Qué quiero decir con este ejemplo extraído del Consejo Constitucional francés? Que al final del día, este concepto amplio del justo precio, Eduardo, y la interpretación que se haga va a quedar entregada a los jueces que dictan sentencias que son vinculantes para el caso concreto en las cuales esas decisiones se pronuncian, porque Chile, como Argentina, no tiene el sistema del precedente obligatorio o el stare decisis, que es propio de los sistemas del common law. Por lo tanto, les he mostrado a través de un ejemplo cómo la interpretación constitucional puede dar origen también a formas de populismo. Termino diciendo que la primera presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, ha dicho en el día de ayer que como hay tantas personas sin casa, es muy simple, el Estado tiene que proceder simplemente a expropiar a los que ya tienen propiedades para instalar allí a los sin casa. ¿Y bajo qué indemnización? El justo precio, que nadie sabe realmente en este momento lo que es, porque no basta que un tribunal de la República haya dicho que es el precio o el valor equivalente al mercado, porque sabemos que un juez frente a un caso diferente podría tener un criterio distinto. Muchas gracias a ambos por sus interesantísimos aportes. Creo que está el doctor Sommer a continuación, Sofía. Sí, seguía primero Gerardo Vega, que se había anotado antes, y después Cristian Sommer, unimos esas dos preguntas, y después es Pablo Manili y Franklin Fuentes. Perdón. Bien, entonces el doctor Vega primero, si les parece bien. Sí, bueno, agradecido por todos los conceptos que ha vertido. La verdad que ha sido muy ilustrativa y me ha enriquecido bastante lo que es el proceso propiamente dicho, que es muy interesante. La primera cuestión está... Se le escucha muy bajito, doctor. No sé si puede subir su audio. Sí, si pudiera subir el volumen. ¿Ahí se escucha? Ahí está mejor, sí. No, le decía, la primera está referida a una cuestión procesal, digamos, y que me queda como interrogante, si puede haber sido un error no haber debatido el proyecto de Bachelet en su momento, a partir de las diferencias que en la descripción que hacía tiene con esta reforma. Y la otra pregunta está más al tema del lenguaje. Donde... Hola. El bajante. Ahí está, Hola. ya está silenciado, le pido disculpas, sí. ¿Puedo seguir? Sí. Bien. No, la segunda decía que era con respecto al tema del lenguaje. Y la duda que me genera es que si este lenguaje, que se advierte incompatible con las reglas de la Real Academia Española, no podría llegar a traer insustentabilidad en muchas de las expresiones que tiene el mismo. Y lo digo esto porque me parece que el uso del lenguaje inclusivo estaría funcionando casi como un modo de introducir el populismo, dado precisamente que el lenguaje es un medio de comunicación. Y la última cuestión está referida a que si toda esta nueva estructura política que se plantea desde esta reforma constitucional
cómo está compaginada con las facultades tributarias que, digamos, existen en Chile, o cómo sería a partir de que si esto fuera aprobado el 4 de septiembre. Muchas gracias, doctor. Ahora sí parece, vamos con el doctor Sommer. Exactamente, muchas gracias. Sí, buenas tardes, un gusto, un placer, doctora Peña, escucharla. Parte de lo que tenía que preguntar, o lo que empezaba a preguntar, ya se ha preguntado recién, incluso usted adelantó en sus respuestas a unas cuestiones. Pero mi inquietud, más que nada, conocedora de la realidad chilena, más que mi persona, es cuál es su percepción frente a este diagnóstico del proyecto de constitución, cuánto están preparados y preparadas. Un poco ya lo adelantó respecto de los funcionarios judiciales, ¿no? Es decir, implica este cúmulo de nuevos derechos más allá del proceso de adaptación que tenga la Constitución, ¿no? Pero digo, intelectual y jurídicamente, ¿cuál cree usted que va a ser ese proceso de transición al momento de decidir? Y sobre un aspecto también que es muy relevante, que tiene que ver si parte de esos derechos eventualmente necesitan ser reglamentados, y si allí se esperará de alguna manera ese rol popular del Parlamento, o verá más un accionar del juez activista, ¿no? Es decir, directamente tomar una decisión de interpretación y aplicación de ese precepto constitucional nuevo. ¿Y cuál cree que es el desafío actual, también como catedrática, dentro de las universidades? ¿Qué es lo que usted está viendo respecto a si esto es visto como algo positivo? Entiendo que no hay unanimidad, por supuesto, no lo he apreciado, tengo colegas allá. Pero ¿cuál sería el desafío también en la universidad de adaptar estas cuestiones como tal? Y finalmente, conociendo algo un poco de la estructura administrativa del Estado, el desafío en la burocracia, para usar un término, ¿no? En el funcionario público, que muchas veces es el que primero incide eventualmente frente a un desconocimiento o una interpretación diferente de un derecho, donde se genera eventualmente una situación de violación, ¿no? Que luego va evolucionando. Es un poco algunas inquietudes. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor. Bueno, voy a ir rápidamente para darle la posibilidad también a los doctores que están inscritos para el uso de la palabra. En relación con las inquietudes del doctor Vega, había visto ya algo en el chat en cuanto a si es un error no haber debatido el proyecto Bachelet. Yo creo que muchos lo piensan, doctor. A esta altura pienso que muchos añoran una especie de retrocesión a ese momento histórico y haber sido capaces de discutirlo. Sin embargo, quiero aquí levantar un punto que me parece no menor, y es que todo estaba previsto para que esa reforma constitucional se tramitara en el Congreso del año 2018. Y si ustedes recuerdan, yo dije en mi exposición que los partidos políticos con representación parlamentaria y obviamente los parlamentarios estaban profundamente deslegitimados. Por lo tanto, mucho temo que aun cuando el proyecto de la expresidenta Bachelet tiene cosas tremendamente positivas y realistas, creo yo que aunque hubiese prosperado, aunque hubiese logrado ser debatido, habría nacido también con una cierta duda de legitimidad, no tan fuerte como la de una constitución gestada en dictadura, ¿verdad? Pero sí producto de la percepción de la sociedad chilena acerca de que su élite política ya no la representaba adecuadamente. Entonces yo creo que eso justifica de alguna manera, aunque añoremos volver a ese momento histórico que, como dicen en el fútbol, siempre le escucho a los futbolistas después de un partido decir es que no se dieron las cosas. Es como algo así, ¿verdad? No se daban en ese minuto las cosas como para que ese proyecto de todas maneras hubiera prosperado en el Congreso.
En segundo lugar, respecto a su inquietud sobre el lenguaje inclusivo, debo reconocer con la mayor objetividad que en la última etapa de la Convención Constitucional, donde funcionaron 3 comisiones finales, una comisión de preámbulo, una comisión de armonización y una comisión de disposiciones transitorias, en la de armonización intervino una lingüista que yo creo que va a pasar a la historia, porque créame que todas las disposiciones que yo leía donde decía los trabajadores y las trabajadoras, o los chilenos y las chilenas, hoy día dice las personas. Entonces, afortunadamente creo que se hizo un esfuerzo mediante una asesoría técnica de depuración en la Constitución para usar un lenguaje más universal. Quisiera agregar, porque no he tenido la oportunidad de tocarlo, que a mí, más que el lenguaje, lo que creo que va a causar inestabilidad, sobre todo desde el punto de vista jurisdiccional, doctor Vega, va a ser la obligación que se le viene imponiendo por la propuesta a los jueces de fallar con perspectiva intercultural y de género. Ustedes tienen claro, creo yo, que el género no abarca simplemente la diferencia entre hombres y mujeres. El género tiene que ver con identidades profundamente subjetivas. Nuevamente nos aparece aquí la figura de Ernesto Laclau, ¿verdad? Por lo tanto, si llega a un conflicto jurídico determinado Juanito, pero llega vestido de Juanita, sin que haya tramitado judicialmente el cambio de su identidad de género, el juez va a estar obligado a tratarlo como Juanita y no como Juanito, porque va a existir esta obligación referida al respeto de la identidad. Y nos parece a varios de nosotros en Chile que eso abre el campo para unas subjetividades infinitas que afectan indudablemente la certeza y la seguridad jurídica en los juzgamientos. Ahora, respecto de las facultades tributarias que a usted le preocupan, puedo decirle que una de las mayores inquietudes que se ha instalado con la propuesta de nueva constitución es, en primer lugar, que las leyes sobre tributo sí van a pasar por las 2 cámaras. Es una de las escasas excepciones que van a pasar por el Congreso de Diputadas y Diputadas y por la Cámara de las Regiones. Pero cuidado, porque las regiones autónomas van a estar facultadas para imponer contribuciones y tasas. ¿Cómo se va a equilibrar? Entonces nos preguntamos la estructura tributaria de las regiones con la estructura de la potestad tributaria general del Estado. Y puede llegar a producirse un escenario de competencia entre las regiones donde un emprendedor tenga que trasladar su emprendimiento o decida trasladarlo de una región a otra porque las ventajas tributarias en una región desde el punto de vista de las contribuciones y las tasas le son más favorables. Por lo tanto, no logramos entender cómo se puede conciliar exactamente el ejercicio de la potestad tributaria del Estado. Y le agrego otro factor de preocupación. Todas las leyes que importen gasto público, que eran de iniciativa exclusiva presidencial, porque Chile, como muchos países de América Latina, sufrió endémicamente el problema de que el Congreso usaba las leyes de gasto público para pagar gastos electorales, para crear nuevos servicios públicos que no tenían ningún sustento. Pues bien, se radicaron en virtud de sucesivas reformas constitucionales como materias de iniciativa exclusiva de ley del presidente. Ahora pasan a ser iniciativas de concurrencia presidencial necesaria. Yo creo que ustedes no han escuchado en el derecho comparado un término similar. Leyes de concurrencia presidencial necesaria, que significan buenas cuentas, en términos simples, que pueden ser iniciadas por mensaje presidencial o por moción parlamentaria. ¿Se dan cuenta ustedes el conflicto que va a haber ahí? La pelea entre las fuerzas políticas y el presidente de la República por inyectar mayor gasto público en la economía eventualmente para satisfacer todas esas demandas populistas que van a venir de la inflación de derechos a la que apuntaba originalmente el doctor Saues. Paso ahora con las interesantes también preguntas del doctor Sommer. Doctor, en 58 disposiciones transitorias se ha tratado de regular, ¿verdad?, lo que es un cambio refundacional. Es muy difícil prever exactamente cómo se va a comportar este tránsito. Lo que sí le puedo decir son 2 cosas.
En primer lugar, que hay derechos que se van a perder inmediatamente que entre en vigencia la nueva Constitución si es aprobada. ¿Cuál me dirá usted? Un derecho tan importante como el derecho real de aprovechamiento sobre las aguas. Y no le estoy hablando de una empresa hidroeléctrica, le estoy hablando de un agricultor que hoy día tiene un derecho amparado por el derecho de propiedad para sacar agua de un canal de regadío para regar sus cultivos. Esos derechos se pierden desde la entrada en vigencia de la Constitución y pasan a ser permisos administrativos. Probablemente entre ustedes hay administrativistas y podrán decir con más propiedad que yo que la diferencia entre la propiedad y un permiso administrativo es que estos últimos se confieren y se revocan unilateralmente por el Estado casi sin mayor causal o fundamento. Por lo tanto, en materia de agua, créame que cuando me ha tocado hablar con gente de regiones, están tremendamente preocupados los agricultores, obviamente las hidroeléctricas, pero aquí estamos hablando de gente común y corriente que necesita el agua para su emprendimiento ordinario, para sustentar su vida. Por lo tanto, aquí desde luego va a haber derechos que se acaban ipso facto. En otros casos, como es el caso de la política de salud, como la política de seguridad social y de educación, la Constitución le fija plazos al presidente de la República para presentar mediante el mensaje correspondiente los respectivos proyectos de ley adecuatorios que materialicen estas verdaderas políticas públicas que provienen de la Constitución. Pero curiosamente, y ustedes van a entender la preocupación, una cosa es darle plazo al presidente de la República para que presente los proyectos, pero ¿qué pasa cuando lleguen al Congreso? Sobre todo cuando la propuesta de nueva Constitución no aprovechó de introducir una institución que la tienen algunas provincias argentinas, si mal no recuerdo, la tiene la Constitución de la provincia de Río Negro, que es la inconstitucionalidad por omisión del legislador, también tratada por su compatriota, el doctor Víctor Bazán, ¿verdad?, de la Universidad de Cuyo. Entonces, en realidad esto van a quedar muchas leyes adecuatorias en el aire, no sabemos por cuánto tiempo, en fase legislativa. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el juez, que hoy día sabe perfectamente que las constituciones tienen fuerza normativa directa, va a empezar a recibir demandas de justiciabilidad de los derechos sobre la base de lo que la Constitución prescribe. ¿Y qué le va a pasar al juez afectado por el deber de inexcusabilidad? Va a tener que fallar conforme a los parámetros constitucionales. Por lo tanto, aquí probablemente si se aprobara esta nueva Constitución vamos a hacer un ejemplo de país en el cual la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Ahora, desafío para las universidades. ¿Qué estamos haciendo todas las universidades chilenas? Cual más, cual menos, conforme a sus propios recursos, estamos participando en una campaña de difusión de la Constitución, de explicación, de bajada de los conceptos, pero tratando de ser lo más pedagógicos posibles. Creemos que como profesores esa es nuestra misión fundamental. Y desde el punto de vista de la enseñanza del derecho constitucional, estamos en aprietos. A mí me toca enseñar este semestre que viene de los principios constitucionales y el derecho constitucional orgánico, y estoy pensando que la única forma, porque no voy a tener todavía la respuesta del plebiscito el 4 de septiembre, es ir haciendo paralelos entre lo que hay y lo que vendría, respetando siempre lo que sea la voluntad democrática del pueblo de Chile. Pero lo que sí le puedo decir, doctor Sommer, es que, como usted habrá leído, tanto las alternativas del apruebo como el rechazo, todas se están planteando con modificaciones. O sea, esta Constitución ya ni siquiera se aplicaría 100% pura, sino que se habla del apruebo con modificaciones que no se han dicho cuáles serían, entre paréntesis, y del rechazo con modificaciones a la Constitución vigente, para lo cual ya se está tramitando en el Congreso una reforma de los actuales quórums constitucionales de reforma para posibilitar desde ya ir avanzando en cambio. Tercera pregunta, desafío en materia de burocracia, no le puedo explicar. La cantidad de órganos nuevos, si yo les digo, se crea el defensor del pueblo, ustedes me van a decir, pero doctora, existen la mayoría de los países. Muy bien, concordemos en aquello, pero la Defensoría de los Derechos de la Niñez, la Defensoría de la Naturaleza, un Consejo Especial de Bioética, o sea,
la Defensoría Nacional elevada, la Defensoría de Víctimas y también de los imputados, elevada a rango constitucional con un nivel de detalles acerca de sus misiones, de la integración. O sea, aquí hay una maraña, no les digo en materia de autonomía, porque fíjense que las entidades territoriales autónomas, que van a ser 4, regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales, como la Isla de Pascua, cada una tendrá derecho a tener su propia organización política, como eligen a sus autoridades, administrativa, su propia estructura burocrática y financiera, que es algo muy complicado a partir de los recursos que recauden. Aquí he dado una pincelada, creo, a partir de sus inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente la respuesta. Tenemos miedo de agotar su verbo a unos minutos, pues sabemos que es inagotable, ¿no? Pero quedan 3 preguntas, que la de Pablo Manili, Franklin Fuentes, y se sumó una última pregunta del doctor Moro, y vamos a cerrar con eso, son esas 3. Claro, eso te iba a decir, las hacemos las 3 de consumo. Perfecto, perfecto. Entonces le damos la palabra al querido Pablo. Buenas tardes, doctora, un gusto conocerla. Le agradezco enormemente su mención de uno de mis libros, realmente me emocionó haberla escuchado. Y la felicito por su charla, no solo por la calidad técnica, sino también por la valentía y por la sinceridad con la que habló. Usted habló desde una determinada postura ideológica, y yo respeto a la gente que no esconde su postura ideológica, sino que la muestra. Desconfío de aquellos que hablan como si fueran neutrales, porque nadie es neutral. Así que felicitaciones por esa valentía. Una reflexión doméstica. Cuando uno ve estos excesos en otros países, al final uno termina diciendo qué buena que fue la reforma del 94 en la Argentina, donde la reforma se hizo por consenso. Y pensar que en aquel tiempo tanto han criticado al Pacto de Olivos, y tanto han criticado a que los 2 partidos mayoritarios se pongan de acuerdo para reformar la Constitución, cuando representaban cerca del 80% del electorado, ¿no? Eso justamente evitó este tipo de excesos como lo que usted comenta. En segundo lugar, yo no estoy tan convencido de que esto de la inflación de derechos sea un patrimonio del populismo constitucional. Creo que lamentablemente es un patrimonio latinoamericano y que no tiene mucha relación con la ideología. A los latinoamericanos nos gusta esa inflación de derechos. El profesor Sagüez hace años hablaba del Estado mercader de ilusiones, ¿no? Cuando describía al constitucionalismo social. Nos gusta escribir y poner muchos derechos. Yo no sé si es patrimonio exclusivo del populismo. Y la última, tal vez la más debatible o la más opinable, es que yo no coincido en asimilar al populismo con la ideología de izquierda. Yo creo que el populismo es una metodología, no una ideología, y que también hay populismo de derecha. No quiero nombrar ejemplos actuales para no polemizar más, pero basta recordar el fascismo y el nazismo, que fueron populismos de derecha, ¿no es cierto? Y más recientemente hubo muchos. Creo que el populismo es malo en sí mismo, pero como metodología, no necesariamente asimilado a una ideología de izquierdas o de derechas. Reitero la felicitación y el agradecimiento. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Bien, entonces la pregunta siguiente de Franklin y luego la del doctor Moro. Muchas gracias. Un saludo desde Uruguay, muy agradecido por la excelente exposición. Desde Uruguay seguimos con mucha expectativa todo el proceso chileno. Y mi pregunta es, si usted cree que el proyecto, algo ya podemos intuir de la exposición, el proyecto de constitución aprobado por la constituyente es la casa de todos los chilenos. O sea, ¿se han logrado los consensos que se podían esperar como para, digamos, elaborar una constitución que puedan
sobre la base que puedan gobernar todas las ideologías en el futuro de aprobarse, digamos, esa nueva constitución, o existen excluidos, o sectores de la sociedad representados en la constituyente que han quedado excluidos. Y si existen excluidos, ¿cuáles son, a su entender, los grandes excluidos de este proyecto de constitución? Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Bien, quedaría entonces la última pregunta la hacemos ahora también, doctor Moro, si quiere hacer uso de la palabra. Hola, buenas tardes. Primero agradecer a los organizadores por esta excelente actividad y a la disertante, a la doctora Maricel Peña Torre, por también su excelente exposición que nos ilustra de la realidad chilena. Sintéticamente, me hizo acordar a una reflexión de Guy Carcassonne cuando decía que las nuevas constituciones europeas eran más producto del consenso de distintos sectores sociales que tenían tensión en sus derechos que el del resultado de una arquitectura jurídica perfecta. O sea, de alguna manera el nuevo constitucionalismo demandó la participación de distintos sectores sociales que daban un tinte de realidad al resultado normativo, pero parecería que acá se quiere ir al antípoda, o sea, al extremo, al otro extremo, donde la admisibilidad de una norma jurídica no tiene ningún sentido, sino lo único que interesa es satisfacer una postura ideológica. Y ahí me remito a lo preguntado anteriormente, la necesidad de la responsabilidad parlamentaria por la aprobación de derechos que no tienen la justificación de la posibilidad del sustento, porque un país está inmerso en el orden internacional. Podemos estar con alguna crítica al capitalismo por las distorsiones o los ruidos en algunos sectores de injusticia, pero no se pueden satisfacer derechos si no hay un sustento económico, y en ese orden el país tiene que generar los recursos para sustentar estos derechos. Sabemos que el derecho al housing, el derecho, todos estos derechos nuevos a la alimentación, a la salud, que están contemplados en los nuevos derechos humanos, no significan la garantía de otorgar las prestaciones sin ningún tipo de respuesta orgánica y responsable por parte del Estado. Entonces, la pregunta directa va si este proyecto de reforma constitucional realmente tiene legitimidad, como decía también alguien que había intervenido antes que yo, el problema de no haber hecho una revisión oportuna al proyecto. Pero bueno, esto está ahora. Y a mí me surge la pregunta de si una constitución de este tipo no tendría una responsabilidad convencional por infracción a las responsabilidades convencionales adoptadas por el Estado chileno, entre otras, el Pacto de San José de Costa Rica, el de los derechos civiles, económicos y sociales, que imponen al Estado ciertas pautas que, digamos, no hay una libertad absoluta para establecer cualquier, si bien, por supuesto que el derecho a la soberanía sigue rigiendo, hay compromisos internacionales que deben de alguna manera tener cierta coherencia con los proyectos constitucionales. O sea, sintéticamente, mi pregunta es la relación que podría tener o el ruido que podría hacer un proyecto de constitución como la que acaba de exponer en caso de ser aprobada en el ámbito internacional. Muchas gracias, doctor. Voy a proceder. Voy a empezar al revés ahora. Voy a empezar al revés. Voy a partir por las reflexiones del doctor Moro, porque quiero quedarme en las reflexiones del doctor Manili, que me han interpelado profundamente y quiero darles la profundidad que merecen. En primer lugar, sí, frente a este tema de tantos derechos sociales que necesitan ser satisfechos y que obviamente están generando muchas expectativas ciudadanas, hay personas en mi país que están convencidas que cuando entra a regir la nueva constitución van a poder exigirle al Estado la casa propia que no han podido obtener en años. Entonces, esto indudablemente, el tema de las expectativas es algo que está muy presente, pero al mismo tiempo
creo que este proyecto Nueva Constitución se inscribe dentro de una lógica bastante latinoamericana, que es distinta a la lógica europea y particularmente el esquema del Common Law, donde los consensos sobre las cuestiones fundamentales están mucho más claros que entre nosotros. Y esta tendencia me parece que se aprecia hace bastante tiempo en América Latina, una constitución que ya es un poco anterior a lo que estamos conversando del populismo en el contexto del nuevo constitucionalismo latinoamericano, es la Constitución brasileña del año 88, que como ustedes saben regula en detalle las relaciones al interior de la familia y las relaciones al interior de la empresa. No sé, a través de mi trabajo con varios países latinoamericanos he llegado a la conclusión de que nosotros somos un segmento del mundo donde nos da mayor tranquilidad que las cuestiones básicas estén escritas en la Constitución y ojalá con un grado de detalle suficiente. Entonces yo creo que aquí seguimos, y en eso sí concuerdo plenamente con el doctor Manili, que aquí hay una tendencia muy latinoamericana que va a influir indudablemente en la forma que tenga la Constitución. Aunque mucho hubiéramos querido una Constitución breve, es inevitablemente desarrollada. Pero quiero quedarme con la responsabilidad desde el punto de vista de la convencionalidad, aunque nuevamente el doctor Manili sería la persona más apropiada hoy día para responder aquello aquí entre nosotros que yo misma. Pero sí les puedo contar que la propuesta de nueva Constitución chilena no siguió la técnica de la Constitución argentina después de la reforma del 94 del artículo 75.22, que es enumerar los tratados internacionales de rango constitucional, sino que lo que hace en una norma muy novedosa que consigna por primera vez principios rectores de las relaciones internacionales y además declara que América Latina será la zona preferente de atención de la política exterior, lo que muchos creemos nos puede ocasionar un poco de problema porque abrimos la política exterior hace años a la región de Asia-Pacífico. Entonces, si los chinos y los japoneses leen esto en la Constitución, pues no sé si van a estar tan contentos, pero vamos al rango que se le ha dado. Se ha aprovechado solucionar el problema interpretativo que ustedes deben conocer muy bien, originaba el artículo 5º, inciso 2, con Sofía lo hemos conversado cuando ella ha estado en Chile, en el sentido que la Constitución no dijo exactamente que los tratados internacionales de derechos humanos contenidos en tratados ratificados por Chile vigentes tuvieran rango constitucional. Como no lo dijo, esto ha sido materia de interpretaciones diversas de la Corte Suprema por un lado y del Tribunal Constitucional por otro. ¿Qué hace la propuesta de nueva Constitución? Zanja esto derechamente, cosa que me parece muy positiva, pero lo zanja también en términos bastante amplios, porque dice, tendrán rango constitucional los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes. Además, el derecho internacional consuetudinario tendrá rango constitucional y además los principios generales del derecho internacional. Yo estoy viendo la cara de algunos de ustedes. Imagínense a la hora de que sea un juez que tenga que aplicar esto, cuando sabemos que la propia Corte de Justicia de La Haya se complica bastante a la hora de identificar, por ejemplo, en materia de principios generales, porque toma algunos que ha levantado desde luego el derecho internacional, por ejemplo, el principio pro homine, pero también hay varios principios de derecho interno que hoy día tienen ese rango, como por ejemplo el principio de la buena fe, ¿verdad? Que además está en la Convención de Viena del derecho de los tratados. Entonces, como aquí en Chile tenemos una expresión como que nos fuimos hasta la cocina, solucionamos el problema, pero fuimos un poco más allá. Así que tiene material, doctor Manili, para escribir un complemento de su libro con esta nueva propuesta. Voy a las consultas ahora del doctor Franklin. A ver, usted me pregunta si es la Constitución la casa de todo. Ay, qué difícil, porque aquí voy a tener que dar una opinión personal. He tratado, aunque no se note, de demostrar con fundamentos académicos, a la luz de la doctrina, porque yo he levantado una hipótesis con ocasión de esta clase magistral que ustedes pueden o no compartir conmigo. Pero esta es una pregunta que ya toca, digamos, una percepción. Pero voy a tratar de darle la mayor objetividad. Efectivamente,
desde que Patricio Zapata, nuestro colega universitario, fuera el presidente del Consejo de Observadores Ciudadanos en el último periodo, la presidenta Bachelet, se instaló en Chile la idea que la Constitución debía reflejar una casa de todos y de todas. Esto además sigue una línea que tiene que ver con la doctrina católica, porque el Laudato Si, el Papa Francisco nos habla, ¿verdad?, de esta especie de casa común del planeta que todos tenemos que cuidar para que siga siendo habitable y procure la preservación de la vida en el planeta. Mire, hay personas en Chile, las opiniones están muy divididas. Hay quienes efectivamente están muy convencidos de que la Convención Constitucional logró elaborar un fruto constitucional que es la casa de todos. ¿Por qué? Porque cobija por primera vez a los que han sido históricamente excluidos. Entonces, esa es una mirada, creo yo, que es justo y legítimo reconocer esta tarde. Entonces, por ejemplo, los pueblos originarios, por ejemplo, los adultos mayores, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes están recogidos hoy día en la Constitución. De tal manera que uno podría decir, bueno, si antes era una constitución más bien elitista o exclusivista de ciertos grupos de la sociedad, como que ahora cobijaría a los que quedaban fuera. Creo que esa es una mirada para decir que es la casa de todos. Pero hay otro sector de la sociedad chilena, y esto créame que es como el 50 y el 50%. Las encuestas hoy día le están dando al rechazo un poquitito más de un 50% para el 4 de septiembre. Por lo tanto, una mitad de la población chilena piensa que esta Constitución no nos refleja por un problema identitario, porque no nos sentimos un país plurinacional. Y lo digo con el mayor respeto hacia nuestros hermanos bolivianos. Creemos que somos distintos, estamos convencidos que somos un país mestizo, donde hemos construido una república donde estamos integrados, donde hay respeto de las particularidades sin perjuicio de reconocer, ¿no?, que la Constitución debiera avanzar hacia el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios para dar una señal de mayor integración. Pero eso es una cosa muy distinta a definir al Estado como plurinacional, creando autonomías territoriales indígenas, dándole escaños en todos los órganos representativos del Estado. Entonces, yo le diría que me tomé cierto tiempo en hablar de la plurinacionalidad, porque ese, diría yo, el factor más detonante para algunos de carácter estructural, en el cual la identidad chilena no se mira reflejada y no entendemos que es la casa de todos. ¿Y cuáles son los grandes excluidos a mi juicio? Mire, a mi juicio la propuesta de nueva constitución está mal concebida en lo siguiente. Yo creo que es muy positivo que haya consagrado la necesidad de un Estado social y democrático de derecho, sigue una tendencia por lo demás bastante universal post término de la Segunda Guerra Mundial. Pero sucede que el Estado social de derecho no es sinónimo de un Estado gestor de todas las políticas públicas. En otras palabras, el Estado Social de Derecho, si usted lo lee en Forsthoff, si usted lee la explicación de García Pelayo, doctor Franklin, va a poder ver que apunta a la construcción de una igualdad de oportunidades donde la solidaridad y la colaboración de los privados es bien valorada. Y entonces muchos sentimos en Chile hoy día que los grandes excluidos es el sector privado para colaborar con el Estado, porque han sido excluidos de su participación en la provisión de la salud, en la provisión de la seguridad social. Creo que la educación es más discutible, creo que ahí podemos abrir perfectamente la interpretación de la propuesta, pero entiendo que efectivamente hay quienes hoy día sienten se nos han cerrado las puertas. ¿Por qué, por ejemplo, la Constitución prohíbe, un ejemplo muy preciso, que las cárceles estén administradas por personas particulares, cuando las cárceles concesionadas habían avanzado mucho respecto de la dignidad de las personas que se encuentran recluidas, que es un tema que sé que en Argentina se ha trabajado mucho académicamente? Entonces, usted me pregunta quiénes son los grandes excluidos. El sector privado, lo pongo así en general, porque no se reconoce partícipe de este gran proyecto común que es la construcción de la igualdad de oportunidades. Termino con el doctor Manini. Doctor,
quiero decirle que he pretendido que mi postura sea lo menos ideológica posible, si se entiende la ideología como un sistema cerrado de ideas que excluye otras opciones. Es más, si usted me pregunta, ¿usted encuentra aspectos positivos en la Constitución? Muchísimos. He mencionado algunos. Por ejemplo, el reconocimiento de derechos digitales que nos coloca en la vanguardia del constitucionalismo del siglo XXI. Pero lo que pasa es que mi mirada tiene que ver de alguna manera con la consecuencia de principios valóricos que han impregnado a nuestras constituciones, no solo a las de Chile, que yo siempre plasmé en las sentencias mientras fui ministra del Tribunal Constitucional. Entonces, yo no es que haya abandonado el tribunal y me haya cambiado el switch, sino que he pretendido ser una persona consecuente con mi forma de pensar y de esa manera lo juzgo, pero siempre tratando de fundamentarlo en valores y en principios, más que en una construcción no democrática que diga todo el que piensa distinto está equivocado. No, yo lo único que digo que si valoro la vida del que está por nacer es porque creo firmemente que hay una persona desde el momento de la concepción. Y no es que no valore los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, pero me parece que en el balancing test no están al mismo nivel las dos cosas. Entonces quería aprovechar de aclarar mi postura en esa materia y no puedo estar más de acuerdo con usted. En verdad, Muth y Goldwasser, que yo cité aquí, citan al populismo como ideología, pero también hay críticos de Muth y Goldwasser que dicen que son demasiado maniqueos, o sea, que plantean posiciones en blanco y negro. Ustedes lo habrán leído y en ese sentido coincido con usted, doctor, en el sentido de que el populismo podría ser una metodología para canalizar demandas sociales. Lo que sí, y con esto prometo cerrar y me callo, lo que sí me preocupa es que creo que el fin no justifica los medios y entonces la satisfacción de esas demandas sociales cuando viene precedida de los movimientos sociales que suelen ser asistémicos y que provocan no solo la visibilización de las demandas, sino que destrozo, daño a otros derechos, a la propiedad de las personas, a la dignidad de las personas. Ese es un precio muy alto para nuestras democracias. Esa es mi postura. Muchas gracias y disculpen la extensión. No, al contrario, agradecemos la extensión, un aplauso, realmente ha sido una exposición que ha abarcado con plenitud el tema, ha abarcado todas las aristas del constitucionalismo latinoamericano actual, independientemente de que partió de la base del proceso constituyente chileno. Hemos analizado temas que nos convocan a todos los países involucrados. Agradezco especialmente a cada uno de los que formularon preguntas, que estuvieron a la altura de la expositora y que conmovieron también y le dieron la oportunidad de expandirse aún más, pero especialmente a la doctora Marisol Peña Torres. Es un honor haberla tenido aquí, es un placer haberla podido escuchar y cómo ha compartido y respondido cada una de las preguntas, se lo agradecemos absolutamente. Es para nosotros un honor que haya dado esta última clase magistral previo al inicio de la diplomatura en Derecho Constitucional Latinoamericano, y como es un portal de inicio a esta diplomatura de lujo. Se lo agradezco muchísimo, doctora. Muchas gracias a todos. Un saludo muy cariñoso y afectuoso, no solo para ustedes en Argentina, sino que allí en Uruguay. Entiendo que podían estar conectados también algunas personas de Guatemala. Así que muchas gracias infinitas por haberme escuchado con tanta paciencia y por el interés en el desarrollo de los acontecimientos de mi país. Hay gente de Perú también, doctora, de distintos países y del interior. Tenemos Todos. a la doctora Susana Medina de Rizo, de Entre Ríos, a personas de Córdoba. La verdad que su nombre convocó muchísimo y creo que nos vamos todos con una gran satisfacción de haber aprendido realmente muchísimo. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por su generosidad. Feliz noche a todos. Igualmente.